Hola a todo el mundo, que lo esté viendo o que lo vea en el futuro. Este es un proyecto que hemos iniciado en común con una historia más, con Alfredo, que es alumno de la Universidad Autónoma de Madrid. Y nada, en este capítulo vamos a hablar sobre familia y sociedad en la Edad Media. Si queréis decir algo antes de empezar. Hablar ahora, callar para siempre. Yo lo que tengo que decir es que este proyecto tenía muchas ganas, la verdad, de empezar con vosotros. Es así como intentar, ¿no?, mostrar la historia de diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, no soy historiador, yo soy únicamente una persona que le gusta la historia y que está estudiando en estos momentos Derecho, ¿no? Y nada, la verdad que estar aquí con gente como vosotros es un honor, de verdad, disfrutar de estos momentos de lo que es básicamente la historia, ¿no? Y disfrutar. Seguro que desde el derecho algo puedes complementar, aunque no eres la única persona que ha estudiado derecho. Pero... Es un secreto, hombre. Pero sí, nosotros somos de la Universidad de Valencia y nada, pues vamos a hablar un poquito sobre la familia, que es concretamente era mi trabajo de final de máster. Concretamente el máster en Historia de la Formación del Mundo Occidental, que es básicamente centrado en historia medieval, sobre todo, de la Universidad de Valencia. Y nada, era un trabajo sobre la familia desde distintos puntos de vista, del matrimonio, porque es importante para la formación de la familia, los testamentos para conocer la forma y también el número de integrantes, los inventarios a partir de los cuales se ha visto el número de estancias, la presencia de algunos objetos como camas. Y bueno, también hemos estudiado la situación de algunos individuos como sirvientes o esclavos para complementar esta información de la familia, no solo desde el punto de vista biológico. Bueno, podemos empezar por donde queráis. Uh-huh. Si queréis ir dirigiendo vosotros el discurso o yo, me da igual. Pues bueno, no sé, yo vosotros lo que queráis. Yo encantado si queréis empezar hablando un poquito de lo que es dónde nos encontramos, dónde nos situamos, que es la Edad Media. Todo el mundo trata de hablar que la Edad Media es una época oscura, pero en realidad no es una época oscura, es un momento más que pasa la historia en una situación determinada. O sea, la familia y la sociedad que nosotros hoy en día conocemos es distinta de lo que realmente era en ese momento. O sea, era una adaptación a la situación, al igual que la época. O sea, el feudalismo es una respuesta a esa situación, ¿no? Sobre todo porque el concepto de familia es un concepto que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando. Desde la época romana, esa época en el esplendor del derecho civil, se va a formar un concepto de familia que luego en la Edad Media se va a tener que adaptar. Es decir, el concepto que va a surgir es un concepto en el que nos encontramos ante un hombre, un hombre, sí, que es cabeza de familia. Tiene una serie de potestades, no son jurisdiccionales, sino que son unas potestades económicas. Es decir, la economía juega un papel muy importante en muchas de las familias de la Edad Media. Sobre todo cuando hablamos de hijos y sobre todo cuando hablamos de mujeres. Por lo que no solo nos vamos a poder encontrar un concepto de familia en el que se trate de un hombre, sino también nos vamos a poder encontrar ese concepto del rey, príncipe, que se encuentra a la cabeza de ese especie de reino, ducado, condado en el que se encuentre liderando. Pero ojo, porque desde mi perspectiva es una visión cristiana. Hay muchas fuentes que también tratan de hablarnos de un pastor que cuida de sus ovejas. Es decir, a cada una de sus ovejas le pone nombre. Es como el padre le pone a sus hijos unos nombres y los cuida hasta una edad determinada para que aprendan una profesión o para que se vayan hacia otros lugares, que ahora vamos a hablar de esa expansión en el Mediterráneo, por ejemplo, sobre todo la Corona de Aragón, con otras ciudades, Nápoles y luego otros impactos, ¿no? Y sobre todo, esto ya es irme más allá, pero ese concepto de familia no va a desaparecer. Sobre todo hay un ejemplo que en su tiempo había leído, que era básicamente hablar de lo que era la obra de Leviatán. No sé si vosotros conocéis cuál es la obra de Leviatán, es una obra muy famosa, en la que en la propia portada de lo que es la obra,
lo que nos vamos a poder encontrar es una figura, es que en la parte estoy mirando mismo la figura, en la parte superior hay una figura humana que está coronada con una espada y en su mano derecha. Y luego tiene un báculo en la mano izquierda representando el poder civil con la espada, y con el báculo está representando el poder eclesiástico. Pero a mí lo que me interesa básicamente es que el Estado tiene una figura humana, y esa figura está integrado por un sinfín de pequeños humanos. Es decir, lo que es la parte superior es el príncipe, y luego el resto de sujetos como el padre, y luego el resto de sujetos son básicamente lo que son los seres humanos. De esta manera que lo que ya en la Edad Moderna lo que se nos va a presentar es el pacto social, ¿no? Ese famoso pacto en el que si el príncipe no cumplía con sus funciones, el resto de personas se podían rebelar. Pero es una visión cristiana que se va a ir adaptando a los tiempos, ¿no? Sí, no sé por dónde empezar, sí. Totalmente, la familia es esa célula en la que se puede descomponer la sociedad, y desde luego se pueden encontrar paralelismos entre la época romana y la época medieval, desde el punto del derecho sobre todo, porque a partir del siglo XIII, ya en la Baja Edad Media, se recupera en buena medida el derecho romano en todo el occidente y hay un montón de paralelismos. Y sí, totalmente, la autoridad paterna también está codificada en las leyes bajomedievales y se puede vislumbrar en las propias familias, como luego podemos explicar posteriormente. Y además, bueno, sí, la metáfora sobre el gobierno de una figura, sobre la sociedad, eso tienes tú bastante... No, eso es súper... Bueno, hay metáforas en la época sobre el cuerpo humano. Sobre el cuerpo humano, explicando la función que cada grupo social cumplía en la misma, en la cual pues eran normalmente los hombres los que desempeñaban pues las labores más importantes, aunque dejando también espacio a las mujeres en su ausencia normalmente, pero sí. Y bueno, la Edad Media, desde luego, el propio nombre lo indica, ha sido menoscabada bastante. O sea, el propio nombre que da a entender que es un bache entre la Edad Antigua y el Renacimiento. Y bueno, también el cine y las series han contribuido a ello, pero bueno, como podremos ver al analizar la familia y la sociedad, pues no era algo tan, digamos, tan anclado en el pasado o tan, digamos, oscuro como se puede pensar en un primer momento. Sí, ¿no? Y luego a través de esto vamos a ver que no solo era la figura paterna, sino que la mujer al final también tuvo su importancia, a pesar de lo que se ha pensado siempre. Aunque no fuera un papel protagonista, sí que estaba ahí, sí que participaba dentro de todo el engranaje familiar y todo. Sí. Así que si queréis empezamos. Lo podemos ver en los matrimonios, por ejemplo, en los que, bueno, la mujer era, por supuesto, imprescindible, tanto como el hombre, pero a pesar de que muchas veces, digamos, era controlada por sus padres o por sus hermanos, también en su ausencia y cuando reunían un patrimonio suficiente, también podían llegar a concertar sus propios acuerdos matrimoniales y tener un cierto papel de importancia. Normalmente en ausencia de los padres y otros familiares importantes, pero esto ocurría. Y bueno, el matrimonio, pues podemos hablar un montón sobre el matrimonio. Bueno, en la Edad Media estaba formado por aportaciones económicas, tanto de la parte del marido como de la mujer. Cuando el dinero que aportaba la mujer se llamaba dote y el marido aportaba el aumento, que en Castilla, por ejemplo, se llama arras, en fin, una contraprestación a la mujer. Sí, pero lo primero que hay que decir es que no era un matrimonio por amor, como hoy en día, sino que era un negocio económico de la familia. En el matrimonio tenía importancia el dinero que se aportaba, claro. ¿Podía haber o no amor? Bueno, eso depende de cada caso. Normalmente en los estratos más elevados de la sociedad pues había más interés que amor, pero bueno, en fin, también podía variar de la situación y de cada caso. Según el derecho canónico, el matrimonio era una unión entre individuos unidos por mutuo acuerdo, o sea que digamos que por esa parte la Iglesia dejaba margen, digamos, hacia la unión de mutuo acuerdo entre individuos, pero bueno, luego la realidad era distinta.
En el Reino de Valencia la legislación, por ejemplo, permitía a los padres desheredar a las hijas si iban en contra de su voluntad en el matrimonio. Entonces, pues bueno, hay un cierto choque entre la legislación civil y la eclesiástica, pero pues bueno, podía haber estos choques entre los intereses colectivos de la familia y los individuales. Pero bueno, ¿qué más se te ocurre? Pues yo una cosa, un momento, chicos, mirad si podéis el directo, porque estoy viendo que no se ve nuestras caras. No sé si... Sí, a mí sí se me ve. Ah, ¿sí se ve? Sí. Vale. Es que justo estoy viendo y no me sale... Ah, vale, perfecto. Va un sí poco se ve, retrasado, vale, pero sí que va. Vale, cosas mías. Lo tengo aquí, lo tengo aquí abierto por si acaso. Nada. Es Vale, importante vale, que se vea bien. Hay alguien viéndonos, así que hola. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, yo creo que se podría responder también. Sí, comentarios. Yo como lo tengo abierto lo puedo leer. Sí. Vale, Y- perfecto. Sobre Vale. el tema de la dote, concretamente en el Reino de Valencia, que es lo que he estudiado yo, consistía en que la mujer aportaba una cantidad y el marido aportaba la mitad justo, que eso se me ha olvidado decirlo y es importante. Es decir, que la aportación económica de la mujer era el doble. Y esta era gestionada durante todo el matrimonio por el marido, normalmente. Bueno, también hay que decir que hay dos tipos de contratos matrimoniales en el Reino de Valencia, que era el de régimen dotal, que es el que me estoy refiriendo porque era el más abundante, pero también había otro tipo que era el de germanía, que se formaba con la aportación de bienes comunes de ambos esposos, que eran gestionados por ambos y que se dividían a la muerte de estos a partes iguales. Pero bueno, los más abundantes eran los de régimen dotal, los que se formaban con la aportación de la mujer del doble de los bienes y la gestión de los mismos por el marido. Entonces, pues esto era el modelo más abundante, digamos. Lo que muestra también pues el papel que tenían los hombres en estos momentos en la unidad familiar. Lo que se ve en la propia negociación de los contratos matrimoniales, en los que la mujer pues solo los negociaba cuando había heredado ciertas cantidades de sus padres o tenía cierto poder económico para poder permitírselo. Sí, es un tema muy, muy importante, sobre todo porque hay veces en las que yo creo, bueno, hay fuentes que lo que cuentan básicamente es que a veces se podrían frustrar esas proyecciones, ¿no?, de contratos matrimoniales, sobre todo cuando hablamos de las clases más altas. Pero como bien habéis dicho, no se trataba de amor, aunque por suerte había algunas ocasiones en las que las parejas podían estar conectadas y podía dar un amor verdadero. Pero hay veces en las que muchas veces se trataba de aumentar prestigio, aumentar el linaje, ¿no?, como ha pasado con varias familias, y que en varias ocasiones, si esa cierta cantidad no era la concreta que buscaba la otra familia, pues podía acabar siendo un proyecto fallido, ¿no?, de contrato matrimonial. Sobre todo, pues bueno, como bien antes hemos comentado antes del directo, la castidad también era otro elemento importante de los matrimonios. Si no había castidad, esto podía llevar a severas sanciones, ¿no?, sobre todo para la mujer, que en esas circunstancias no había libertad para ella. Y como antes ha comentado Jaime, había ciertas circunstancias, consecuencias jurídicas que podían ser graves tanto para la mujer como también para la familia, supongo yo, ¿no? Sí, como dices, bueno, la castidad era importante. Bueno, ¿qué ibas a decir? Ahí hace mucho también la literatura económica, o sea, la relacionada con ese tipo. Yo lo hablo desde la moderna, pero bueno, era aplicable sobre todo a la medieval. Sí, también. La mujer joven no debía salir de casa, debía estar guardada, siempre vigilada. O sea, al final sí que se cuidaba esa castidad. De la nobleza, sobre todo. Sobre todo la nobleza, sí. Pero sí, ¿no? se guardaba porque eso era un elemento muy importante a la hora de concertar matrimonios. ¿Qué es lo que ibas a decir? Ese era el modelo, digamos, de virtud. Luego, aparte, pues eso, la castidad influía en la aportación del marido, porque en el Reino de Valencia el marido solo aportaba el aumento como contraprestación si la mujer era virgen. Entonces, pues las viudas tenían ahí una desventaja, digamos, porque no recibían nada a cambio de su aportación. Ellas aportaban la dote y los maridos, como no eran vírgenes, no aportaban nada. Y esto, pues bueno, puede ser visto como un factor de desigualdad
Pero bueno, y además es extraño teniendo en cuenta la alta cantidad de viudas que había en la época, porque los matrimonios eran entre personas con edades bastante dispares, en general, no siempre, en los cuales el marido solía ser mucho mayor que la mujer, por lo que solía morir antes y la mujer tendría que quedar viuda. Entonces, pues, tenía, digamos, no Vale, tenía me esa comentan por aquí. coherencia. Ah. Dime. Me comentan por aquí que no se me escucha. Ah, Que no se te escucha. a ver, voy a irme No. fuera y voy a mirar yo a ver si se ve. ¿Vale? Vamos a arreglar eso, sí. Yo porque abandono. Cosas aquí. eso es importante, arreglarlo. Vale, vale, hablar. Nosotros sí te escuchamos, pero... Sí, la cosa es que no se conecta, parece ser el audio de... A ver. no se te escucha. No. Vamos a ver, habla ahora. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Ahora no te oigo ni yo. Espérate. Vale, ahí sí que se me suele escuchar ya. ¿Tú lo oyes? No. Ahora sí que se me tiene que escuchar, yo creo. O sea, se me ve lo que es el directo, pero no... Vale, ahora sí me dicen. Ahora sí, vale. Ahora sí, vale. Problemas del directo, chicos. Ya. Pues supongo no se te ha escuchado desde el principio, imagino. Nada, no pasa nada. Si esto al final... Esto se puede arreglar, tranquilos, esto se puede arreglar. Bueno, tú tienes el audio. Si yo tengo el audio, luego podemos hacer algún cambio. O sea, como esto se puede subir luego, que tenéis vuestros audios, yo sí que lo arreglo. Con... ¿Dices tú que no? Pero ahora sí. Ahora. Sí, ahora sí. Me han confirmado, Vale, me han confirmado por el pinganillo. Vale. Ya está. Pues No nada. veo nada. ¿Qué hacemos? Nada, seguimos. No vamos a perder hilo. Yo creo que Vale. como estábamos. Vale, pues el audio está grabado y nada, simplemente tendrá que editarse luego. Y ya está. No pasa nada. Pues bueno, sigamos. ¿Dónde Estábamos con el estábamos? matrimonio. Estábamos con el matrimonio y estábamos hablando de De las dotes, de las ¿estamos hablando dotes. mismo? Bueno, de las viudas. Sí, Estábamos hablando de las Sí, viudas. de las viudas, de la diferencia de edad, de las dotes. En fin. Pues eso, que estamos en una sociedad en que la diferencia de edad era bastante amplia y que solía haber bastantes viudas que volvían a casarse y no tenían, digamos, una contraprestación respecto a la cantidad que aportaban sus nuevos maridos a sus nuevos matrimonios. Que solían casarse jóvenes. Muy jóvenes, yo creo. Las mujeres en torno a 18 o 20 años aproximadamente. Puede ser un Incluso poco antes, yo superior. creo, ¿no? Porque Bueno, a ver si... 15 años, 16... 15 depende de las años Yo creo que es más demasiado noble. pronto. Bueno, más nobleza, claro. En la nobleza sí, por lo menos en la moderna Sí. sí. Y como son muy parecidos, en la nobleza Aunque sí yo que creo con que 12... en la Edad Media, plebeyos, sobre todo 13 años, 14 años, para buscar un contrato matrimonial, superar deficiencias económicas, a veces venía muy bien tener, sobre todo, muchos hijos, ¿no? Sí, pero y tener lo que mujeres, se solía sobre todo. hacer también era hasta que no cumplieran la mayoría de edad, no se llegaba al matrimonio. Se acordaba, pero no se realizaba el matrimonio. Claro, eso Claro. es, claro. A lo mejor hasta los 18, que es lo que tú has visto. Sí, a ver, en los contratos matrimoniales no se especifica normalmente la edad del matrimonio. Pero en los contratos de servicio, de los que luego hablaremos, de los sirvientes domésticos, solían finalizar cuando las mujeres se iban a casar, que era justo pues Sí. entre los 18 o 20 años normalmente. Entonces ahí es un indicio de la edad del matrimonio, que no la edad indican los contratos matrimoniales, es bastante difícil de saber. Pero bueno, 18 o 20 años se estima, y en los hombres de media entre 20 y 25, más o menos. Pero bueno, cada caso en realidad pues Claro. puede ser. Cada caso es diferente, claro, cada caso es un mundo. Pues no sé si tenéis que añadir algo más de matrimonios. Pues bueno, yo he estudiado también respecto a los matrimonios, digamos,
el sector social de los individuos para ver si procedían de un sector social equiparable o distinto, y pese a lo que se puede considerar en la Edad Media que siempre se establecían matrimonios entre los mismos sectores, aproximadamente en la mitad de los casos fueron matrimonios entre individuos de distintos sectores sociales, y la otra mitad pues del mismo entorno más o menos. Y también he visto la movilidad geográfica, que era bastante habitual también que los esposos fuesen de distintas zonas y uno de ellos se desplazase normalmente, en el caso de Valencia, desde el área rural hacia la ciudad de Valencia, lo que nos indica que estamos ante una realidad social bastante permeable que permitía uniones entre individuos de distinta condición siempre que estuviesen de acuerdo las familias, y que también había movilidad geográfica. La gente no se quedaba en el mismo lugar, sino que era frecuente la movilidad. Y bueno, por mi parte creo que de matrimonios no queda nada por añadir, ¿no? No, yo creo que no. Si queréis que pasemos al siguiente ¿A testamentos? punto. Sí. Testamentos, sí. Una vez que ya ellos ya se han casado, ¿no? Pasan los años y hay que proyectar qué va a pasar con las generaciones futuras, ¿no? Sí. Sobre todo porque los testamentos, creo yo que es un mecanismo muy antiguo. O sea, los testamentos se dan desde la época de la civilización romana, la que siempre el hombre tenía que establecer a través de la testamantifactio la forma en la que tiene poder para otorgarle a lo que son básicamente la transmisión de esa herencia, ¿no? De forma mortis causa muchas veces, no inter vivos, dependiendo también de la persona, si se trata de una donación, pero bueno, estamos hablando en este caso mortis causa, una vez que ya muere la persona, cómo se proyecta hacia el futuro, y sobre todo porque estos testamentos, las fuentes de Valencia, Corona de Aragón, vamos a encontrarnos de que dejamos el latín ya. O sea, van a comenzar a hablar en lengua romance, y esto va a proyectar de que haya una expansión, sobre todo de que las personas puedan conocer estos métodos para que en el futuro exista unas herencias aseguradas, a pesar de que luego, como siempre, vamos a encontrarnos problemas que estén relacionados con las herencias, personas que aparezcan, reclamen esas cantidades, y luego de esa manera creo que podemos hablar sobre esos temas que están relacionados, cómo son los instrumentos para evitar, como cláusulas por ejemplo, para evitar de que exista alguna reclamación por parte de un individuo sobre esa cantidad correspondiente a la herencia, ¿no? Así que bueno, si queréis empezar de los testamentos y tal, podemos a ello. Sí, la decisión de que fuese en lengua romance fue en el siglo XIV concretamente, para que los testadores expresasen más adecuadamente sus voluntades, porque al pasar al latín, digamos, en una época en la que ya no se hablaba latín, se podían perder muchas cosas, digamos, por el camino. Bueno, pero sí que están escritos la mitad, la parte más... ¿Los testamentos? ¿No? No, yo de 350 testamentos, unos 2 estaban en latín, digamos, que he analizado. No es frecuente, puede ser que haya alguno todavía, pero no es nada frecuente, digamos. Y bueno, a partir de los testamentos se puede descubrir un montón de información. Hemos visto, por ejemplo, mediante el nombramiento de albaceas, en quien se solía depositar la confianza. Los albaceas eran los encargados de cumplir la voluntad del testador, para quien no lo puede saber. Y bueno, hemos visto que lo habitual en aproximadamente 2/3 de los testamentos era nombrar al menos a un familiar. A veces no aparecía familiar porque se trataba de evitar disputas también en el seno de la familia, porque nombrar a un individuo como albacea, bueno, a veces podía generar envidias, pero bueno, lo más frecuente era nombrar familiares. Independientemente del género. Sí, eso, vale, está bien decirlo, sí. Según la legislación valenciana, las mujeres no podían ser albaceas. Sin embargo, la realidad era otra. O sea, se nombraban a las mujeres muy frecuentemente. A veces, para evitar posibles repercusiones, pues solían estar acompañadas de otros individuos, pero a pesar de la legislación se las nombraba porque lo que es un indicio de que se confiaba en ellas y que ellas podrían cumplir la voluntad del testador.
Además, mediante los testamentos también hemos visto dónde decidían enterrarse los individuos. Y hemos visto que... Estás haciendo ruido. Perdón. que bueno, era también frecuente la voluntad de enterrarse cerca de un familiar. Bueno, no se da en todos los casos, se dan algo menos de la mitad, pero sí que era relativamente frecuente especificar pues enterrarse cerca de los padres, de la mujer o del esposo, de los hijos, etcétera. Lo que es una muestra de afecto, de que se guardaría cierto afecto dentro de la unidad familiar. Y en otros casos hemos visto también que en vez de la decisión de no enterrarse cerca de un familiar podría deberse a que se buscaba la salvación eterna del alma. Por ejemplo, en el siglo XV pues proliferaron los enterramientos en los monasterios por encima de las iglesias parroquiales, en algunos casos, ya que se consideraba que a veces que se garantizaría la salvación más fácilmente de esa manera. Entonces ello podía suponer el enterramiento cerca de, digamos, la negación del enterramiento cerca de un familiar podría deberse a la voluntad individual por encima de la familiar en algunos casos, lo cual es bastante indicativo de la Edad Media, que en una época que siempre se ha considerado como de predominancia de los lazos colectivos y familiares por encima de los individuales. Pero en algunos casos pues esto podría ocurrir. Y además las migraciones, a las que ya hemos hecho referencia, pues también eran frecuentes, lo que podía suponer alejamiento respecto a la familia y que el individuo no mencionase enterrarse cerca de ellos. Por lo tanto, pues estamos ante una sociedad bastante móvil, pese a lo que se piensa tradicionalmente, en la que el afecto es importante y se plasma en los testamentos. Y bueno, pues la movilidad social y geográfica era un hecho. Y bueno, aparte no sé si queréis añadir algo antes de que siga. Sigue. Sí, eso es cierto. O sea, sobre todo lo último que has dicho, hay veces en los que hay documentos, sobre todo hay fuentes que lo citan, hay autores, en las que se nos muestra que no solo se nos habla de lo que has dicho de dónde se van a enterrar y tal, sino también por así decirlo, esa visión personal e íntima que podían tener esas personas, hablando de esa relación conyugal o familiar con otros ciertos individuos. Es decir, se aprovechaba esa comparecencia ante el notario correspondiente para ajustar, por así decirlo, cuentas con el entorno más próximo. Es decir, cuál es el concepto de familia que podía tener esa persona y luego esa visión con ciertos individuos de la misma, ¿no? Por así decirlo, para ajustar cuentas antes de irte al más allá, que en esa época sería pues el cielo o el infierno si tan excomulgado o cualquier cosa por el estilo. Sí, además en los testamentos a veces se hace mención explícita, se dice, digamos, a este familiar no quiero que se le deje nada. Y si a alguien le deja algo, lo desheredo también. O sea, hay menciones así que nos permiten acercarnos un poco a las relaciones familiares de la época. Y luego están también los codicilios, que suponen una alteración de los testamentos, de alguna de las cláusulas concretas, en los que también se ve cómo cambian esas relaciones. A lo mejor al principio una madre dejaba a una hija cierta cantidad y luego parece que cambia la relación entre ellas y la deshereda. Digamos, entonces se puede ver, digamos, en cada caso particular cómo se llevaban entre los distintos individuos. Y es bastante interesante. Y nos permite acercarnos a la Edad Media como un mundo más vivo de lo que se lo suele ver tradicionalmente, la verdad. Eso es, sí. Además yo creo que también podríamos destacar ese papel no solo de las personas que proyectaron a través de los testamentos, tanto esa visión como a su vez la transmisión del patrimonio, sino también de los notarios. Yo creo que los notarios también son importantes, sobre todo para esa época en la que han tratado también de formalizar la voluntad de los respectivos clientes, ¿no? Esas personas, de acuerdo a las normas forales. Es decir, estamos en este caso
cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando de una proyección de diferentes reinos. Pero en el caso, por ejemplo, de la corona de Aragón estaba compuesto por diferentes reinos que tenían sus respectivas normas forales, ¿no? Y en este caso, si estamos hablando de Valencia, pues tenía sus propias normas forales, y pues los notarios que estaban ahí, pues configuraban de esa manera un comportamiento social que se aproximaba a esa realidad en la que, por tanto, nos podíamos encontrar. Y creo que también, ya para perfeccionar un poco más esto, los notarios también fueron capaces de dar lugar a una proyección de diferentes tipos de formularios, ¿no? Unos diferentes tipos de formularios en las que a través de estos se podían conseguir unos documentos que no eran necesarios tener que hacerlos una vez, sino que ya estaban, por así decirlo, simplificados, y ya solo tenía que ir la persona correspondiente para poner lo que tenía que poner y ya pues proyectar la herencia correspondiente, ¿no? Los denominados instrumentum in publicam formam, ¿no? Que son básicamente pues eso, documentos que posibilitaba el uso generalizado de formularios, o por así decirlo podríamos llamarlos también plantillas, ¿no? Sí, de hecho, cuando te has leído unos 5 testamentos ya vas viendo que al siguiente va siendo prácticamente igual. A ver, puede haber cláusulas nuevas, puede haber claro, distintas variaciones en función de la voluntad del testador, pero digamos que las cláusulas están estereotipadas a lo largo de todos los documentos, que se van repitiendo exactamente igual. Entonces, sí, además también se puede ver, digamos, la perspectiva del testador de aspectos, del testador no, del notario, de aspectos como la muerte. Porque hay una introducción en los testamentos sobre la fragilidad de la vida humana, que normalmente redactaba el notario en función de su propia concepción de la muerte, etcétera. Y es bastante interesante y se puede comparar según los distintos notarios para ver qué pensaban ellos sobre la muerte. Bueno, en mi caso yo he estudiado un notario solo, que tenía un montón de documentos, pero solo un notario, y expresa eso, la fragilidad humana y digamos, que la muerte puede llegar en cualquier momento, y la preocupación en general de los testadores por dictar testamento normalmente cuando estaban enfermos, porque era cuando podían morir, y era más, pues eso, más probable que puedes ver incluso las causas de la redacción de los testamentos, enfermedad, puedes analizar la transmisión de enfermedades como la peste, que es bastante interesante, o puedes ver que incluso se preocupaban por hacer testamento cuando tenían fiebre, que a nosotros nos puede parecer un poco particular, pero en general puedes ver ante qué circunstancias acudían porque estaban preocupados por morir, incluso por haber recibido un golpe, haberse caído del caballo, digamos. La preocupación por la muerte estaba mucho más presente que actualmente, a pesar de que ahora tenemos el coronavirus y bueno, se pueden establecer ciertos paralelismos, digamos, pero bueno, la concepción era distinta y eso lo plasman sobre todo los notarios en las cláusulas. Hombre, cuando ves que hay 100 testamentos en un año, sabes que algo ha pasado. O sea, te está indicando algo, o sea... Cuando hay epidemias, no brutal. Solo los que están enfermos testan, sino que parece que cunde el pánico y hay un montón de, a lo mejor 50 testamentos en un año y al siguiente hay 3, ¿sabes? Digamos, se puede ver el miedo. Y luego también otra cuestión interesante es quién podía testar, quién podía acceder a un notario, porque no todo el mundo podía. El notario, como hoy en día, era caro. Bueno, no era tan caro como podamos pensar, porque yo, según la clientela que tengo, pues bueno, tanto campesinos como artesanos, incluso algún pobre he visto haciendo testamento, esclavos y sirvientes también. O sea que era relativamente accesible, pero claro, tenías que tener alguna propiedad que legar a los descendientes. Si no tenías ninguna propiedad, pues no dictabas testamento o directamente no acudías ante notario, claro, porque eso suponía el pago de ciertas cantidades. Y pese a lo que podamos pensar, el notariado en la Edad Media estaba bastante difundido, bastante más que ahora, diría yo, porque claro, estos profesionales eran los que tenían el control sobre la escritura y los que garantizaban la fe pública, y era bastante más importante que ahora acudir ante notario para dejar constancia de los hechos y de las relaciones entre individuos. Y por eso en los sitios en los que se ha conservado la documentación notarial
bastante bien, pues tenemos bastantes datos sobre el pasado. En el Reino de Valencia hay muchas fuentes notariales y por suerte pues se pueden conocer hay un colegio de notarios. bastantes aspectos del pasado a través de las fuentes notariales y de otro tipo de fuentes también. Sí, yo creo que sobre todo eso le podríamos hacer un guiño también a Jaime I, ¿no? Yo creo que fue uno de los reyes que también de alguna manera, no solo en su reinado fueron conquistas, sino también yo creo que hubo expansión en el sentido del derecho. Sí. O sea, podemos encontrar de que de alguna manera, para evitar esa inseguridad jurídica, pues tenían que darse lugar una serie de garantías, ¿no? Es una plasmación efectiva en la vida cotidiana de los habitantes, con ese ejercicio fundamental de los notarios, ¿no? Sobre todo porque fueron las piezas clave, por así decirlo, de las escribanías, ¿no? Fueron la pieza fundamental para poder proyectar sobre todo las cortes de justicia y la normativa foral que poco a poco iba creciendo, pues ese ejercicio de su profesión, ¿no? Sobre todo en el sentido de que tenían que otorgar seguridad jurídica en aspectos tan importantes como fueron el mantenimiento y la reproducción de las estructuras básicas del reino, como a su vez las propiedades de los inmuebles, los contratos también de crédito, los matrimonios, como a su vez el conjunto de acciones que derivaban de ese derecho sucesorio, ¿no? Sí, y además sucesivamente también hubo una serie de ordenanzas en el Reino de Valencia en concreto, y creo que también en otros lugares de la Corona de Aragón, pero no lo conozco tanto, que se preocuparon por la conservación de los libros de los notarios, lo que ha permitido que perdurasen en el tiempo y que luego pues hayamos conservado una parte de ellos, todos, pero algunos bastantes en comparación con otros territorios como Castilla, por ejemplo. Por desgracia hay muy pocos protocolos notariales en comparación con la Corona de Aragón, por desgracia. Puede ser un problema de conservación o puede ser debido a otro tipo de causas, pero digamos que por desgracia se han conservado menos y bueno, de momento por lo menos no se conocen demasiados protocolos notariales. Pero bueno, en fin, son las circunstancias del destino. Las circunstancias del destino, ¿sabes? Pues nada, no sé si queréis pasar, ya hemos hablado de matrimonios, hemos hablado del testamento, ¿no? Sí, Sí, sobre testamentos, yo querría añadir alguna cosa. Por ejemplo, que también podemos conocer la concepción familiar en función de a quién se entregaba la herencia principal. Porque normalmente los beneficiarios eran los hijos o los cónyuges, digamos que eran los individuos de la familia nuclear. Y por eso en mi trabajo pues he concluido que la forma predominante de la familia era la nuclear, en la que tenían cabida pues eso, los hijos, que ya diremos el número de descendientes que se solían tener aproximadamente, y los cónyuges. Eran unidades relativamente reducidas, pese a lo que podamos pensar, porque normalmente yo creo que solemos pensar en la familia medieval como una unidad bastante extensa, pero en realidad bastante parecida a como es actualmente. Y se ven los legados de la herencia principales, en los cuales, pues, como hemos dicho, se favorecía a los cónyuges y a los hijos. Y bueno, cuando el testador tenía más dinero podía favorecer a otros individuos como otros parientes, digamos, primos, tíos, nietos, pero solo cuando tenía el nivel socioeconómico suficiente o sus familiares principales, digamos, el cónyuge y los hijos, y los que ya he mencionado, habían muerto. Entonces, pues, los testamentos en general, en su conjunto, dan a entender esta visión de la familia como nuclear. Y aparte, bueno, sobre el tamaño de las familias, como en el Reino de Valencia, desde el siglo XIV, desde principios del siglo XIV, desde principios del siglo XV, en 1403, se estableció que se debía especificar el número de descendientes en los testamentos, aunque no se les otorgase ninguna cantidad. Entonces, por eso se pueden establecer estimaciones sobre los hijos. Eso sí, sobre los hijos que estaban vivos, los que ya habían muerto, no, claro. O los que no habían nacido todavía. Por lo tanto, claro. Legítimos. Bueno, los ilegítimos también pueden aparecer, pero claro, sí, los que es obligatorio mencionar son los legítimos, sí, correcto. Y bueno, pues así, pues a partir de mi trabajo he visto que el número de individuos medio
sin contar a los individuos que no estaban casados, como los presbíteros o los que eran todavía jóvenes y dictaban testamento, era de un 1,34 individuos por persona. Pero claro, esto puede ser una cifra revisada al alza, como ya he dicho, porque no incluye a los que ya habían muerto o los que nacerían después. Pero bueno, en general, eso sí, calculando la media de hijos entre los que tenían al menos uno, era de 2,20, digamos. Por tanto, que estamos entre familias entre 3, 4 o 5 individuos en la mayoría de casos. O sea que son familias bastante reducidas. 3, 4, 5 individuos contando los cónyuges y los hijos, me refiero. Y bueno, también lo que he visto es que, bueno, en concreto el notario que yo he analizado, pues tenía clientela tanto de Valencia, sobre todo de Valencia, pero también de las áreas rurales. Lo que se ha visto es que el número de hijos en el medio rural era mayor que en la ciudad, por lo tanto, pues tuvo que haber un gran desplazamiento demográfico desde el medio rural hacia el urbano para sostener el crecimiento demográfico de Valencia, porque Valencia en el siglo XV es su época de esplendor económico y social, se convirtió en la ciudad más poblada de la península ibérica, o la segunda ciudad, estaría ahí con Sevilla. Entonces el siglo XV es un momento de crecimiento económico, y a pesar de ello y de que tengamos familias pequeñas, el crecimiento debió producirse por desplazamientos entre el campo o zonas más alejadas y la ciudad. Es lo que se ha visto a partir de los testamentos. Claro, eso es. Si no me equivoco, mirando aquí lo que es la documentación municipal valenciana, que se ha seguido manteniendo porque tenemos esas lagunas archivísticas, ¿no? Entre 1308 y 1526 se puede decir que había como unos 6.200 nuevos vecinos en la propia ciudad de Valencia, ¿no? Tener en cuenta que, claro, Valencia, al igual que toda la península ibérica y toda Europa, estaba, pues, por así decirlo, en un momento en el que, bueno, especialmente la península ibérica, ¿no? Nos encontramos en un momento de la reconquista, y no solo las amenazas de lo que era base territorial o las guerras, sino también las amenazas que nos podíamos encontrar con las enfermedades, ¿no? Sobre todo aquí, en este caso, la peste negra o una propia fiebre que te podía, pues, dejar tumbado durante mucho tiempo y podías pensar que te podías ir al otro lado y al final, pues caías, ¿no? Esos brotes epidémicos. Y es un aspecto, como has dicho, bastante importante, sobre todo cuando hablamos de ese crecimiento urbanístico, pero a su vez nos vamos a poder encontrar también, yo creo, un crecimiento rural, ¿no? Sí, la población rural también creció. Cabe distinguir también entre periodos, porque, bueno, en general, a partir del siglo XI, en el occidente feudal hubo un crecimiento demográfico, pero en el siglo XIV hubo una crisis por la peste, digamos, en las cosechas, menos producción de cosechas, también por las guerras que había en ese momento, la guerra de los 100 años, la guerra de los 2 Pedros en la península ibérica. Hubo un momento de crisis y de parón demográfico, de reducción, pero a finales del siglo XIV ya se ve esa recuperación y en el siglo XV continúa. En Valencia, sobre todo por la seda. Sí, en Valencia. El momento del esplendor. Bueno, que eso. A finales, ¿no? Sí, pero. Mediados finales. El siglo XV favorece En al general, final el campo también, las zonas de alrededor de Valencia, por el cultivo. Sí, bueno, la economía entre campo y ciudad está ligada, digamos, porque hay empresarios que se dedicaban para ahorrar costes, contratar a gente del medio rural para producir sus mercancías más baratas y venderlas. Claro, pero en general sí, en el siglo XV es un momento de desarrollo comercial, artesano y de crecimiento económico y demográfico. Y sí, en el campo también aumenta la población, fue un aumento general. En el Reino de Valencia no es general en todos sitios, pero bueno, digamos que sí, simplificando las cosas, sí, la población creció bastante, sobre todo en la ciudad y también en el medio urbano. En el medio rural, perdón. Claro, y un tema que has tocado también creo que es importante, sobre todo con ese, no solo aumento demográfico, sino también esa expansión económica, que esto lo vamos a hablar luego, por supuesto, los esclavos, ¿no? Los esclavos, la zona mediterránea fue una zona bastante importante, sobre todo yo creo que las zonas de Nápoles y Sicilia
fueron centros en los que eran enclaves, por así decirlo, esclavistas, en las que llegaban también a la propia península ibérica, sobre todo a la costa litoral mediterránea, como por ejemplo puede ser Barcelona, ¿no? Valencia y La Palma de Mallorca, que se convirtieron en zonas bastante importantes en las que el flujo de dinero era importante, sobre todo en los casos en los que llegaban personas de otros lugares para comprar, y de esa manera pues el dinero llegaba y atraía, ¿no? a muchas personas. Sí, concretamente el tráfico de esclavos antes del siglo XIV, pues sobre todo estaba controlado por repúblicas mercantiles como Génova y Venecia, que se encargaban de su redistribución hacia el occidente feudal. Normalmente los esclavos provenían de zonas orientales, eran rusos, turcos, etcétera. Hay un montón de... también mudéjares eran bastante importantes. Musulmanes del norte de África, etcétera. Y luego, bueno, a partir del siglo XV cobró más importancia el tráfico de esclavos negros etíopes, controlado por Portugal y en menor medida por Castilla, y redistribuido hacia zonas como Valencia y otros puntos de comercio del Mediterráneo. Pero sí, bueno, ya lo hemos adelantado para luego, pero sí, el comercio de esclavos es una expresión de ese crecimiento mercantil de Valencia y del occidente feudal en esta época, y de la interconexión entre áreas, digamos. Y... si queréis podemos hablar ya de esclavos, ya que lo habéis introducido. Yo lo había introducido porque como estábamos hablando de expansión económica, claro, sí. Los esclavos también eran bastante importantes, pero no sé si queréis si estábamos hablando de familia, sobre todo no sé si queréis hablar de los hijos. Los hijos también fueron importantes, sobre todo en el sentido de que muchas veces los mandaban fuera para poder prepararse, ¿no? Para algún oficio. Sí, sobre todo ahí entramos dentro de los contratos de servicio, que en el Reino de Valencia se conocen como contratos de afermament, que había de dos tipos: los de aprendizaje, que atañían sobre todo a los hombres, aunque también alguna mujer aprendía algunas tareas, como sobre todo coser, bordar, etcétera, por algunas damas que les enseñaban esas tareas. Y también había contratos de servicio doméstico, que eran pues, bueno, las sirvientas que había dentro de los hogares para realizar todo tipo de labores, y que eran desempeñados sobre todo por mujeres, aunque no únicamente, pero bueno, en general, en torno al 85% eran mujeres. Y sí, normalmente las familias que tenían menos recursos económicos para mantener a sus hijos, no solo en corto plazo, sino también a largo plazo, de proveerles dinero para sus respectivos matrimonios en el futuro, o donarles unas cantidades como testamentos, pues normalmente estas familias menos pudientes eran las que destinaban sus hijos a los contratos de afermament. En el caso de los hombres, solían, como he dicho, aprender oficios artesanales sobre todo. Pues eso, los gremios tenían sus propias etapas de, digamos, de distribución, de progreso en el oficio. Primero era aprendiz, luego oficial, luego maestro. Entonces estos hijos se convertían en aprendices cuando eran jóvenes, normalmente entre los 7 y los 15, 18 años, que salían de sus hogares y iban a otros para aprender un oficio o para ser sirvientes domésticos, sobre todo sirvientas, como he dicho. Y bueno, en estos hogares recibían una manutención normalmente completa, es decir, comida, bebida, vestido y calzado, que les proveían sus nuevas familias, y bueno, pues pasaban a integrarse en ellas. Como en los contratos matrimoniales, esto podía suponer muchas veces también desplazamientos geográficos. O sea, acudían de todas zonas del reino, sobre todo a Valencia, individuos para aprender oficio, para servir. Normalmente las mujeres se convertían en sirvientas para ganar dinero para sus dotes,
porque sus padres no podían pagarlas y necesitaban obtener estas cifras para sus matrimonios. Y no sé qué más, seguro me estoy dejando cosas, pero en general, pues bueno, como he dicho, de individuos de familias algo menos pudientes hacia familias más adineradas que los integraban y con los cuales podían incluso también tejer lazos de afectividad nuevos, como se ven en los testamentos, donde se legan cantidades a los sirvientes, paños de luto para que los vistan en sus entierros, en fin, hay distintas muestras de aprecio a estos sirvientes domésticos y a estas mujeres y hombres en general, que se desplazaron de sus hogares para integrarse en ambientes desconocidos para ellos. Incluso a veces podían huir en casos excepcionales, como se puede ver en algunos documentos de nombramientos de procuradores para recuperarlos, etcétera. Pero bueno, podía ser una integración más o menos traumática, como digo, y podían tejerse lazos de afectividad en ocasiones, según cada caso y según la documentación. Así que no sé si... No, te hace faltado decir que quién negociaba los contratos. Sí, bueno, los contratos normalmente eran negociados por el padre de familia de los hijos que iban a salir de la unidad familiar y desplazarse a otros lugares, igual que los contratos matrimoniales. Y bueno, pues esto es una muestra de la autoridad paterna, pero como normalmente los padres solían fallecer en primer lugar porque tenían más edad que sus mujeres, pues estas también podían asumir este rol en ausencia de su marido o otros individuos también como tíos o abuelos. Pero normalmente eran los maridos o en su ausencia las mujeres, en general. Y bueno, también cabría decir cómo se pagaba. A los aprendices normalmente se les daba ropa, y aparte del propio aprendizaje como pago. A veces alguna cantidad en dinero, pero es menos habitual. También podían ser herramientas, lo que se les entregaba. Mientras que a las sirvientas domésticas se les solían dar cantidades mayores, precisamente por la lógica social del momento, en que éstas tenían que aportar cantidades mayores al matrimonio como dote. Digamos que tiene una coherencia social. A los hombres se les otorgaban menos cantidades y solían desempeñar menos tiempo, y las mujeres solían pasar más tiempo alejadas de sus hogares y recibir mayores cuantías porque tenían que aportar luego las mismas a la dote para formar sus nuevas familias. No sé si tenéis... No, yo no. Claro, yo creo que sobre todo podemos hablar, ¿no?, de mano de obra barata, ¿no? Sí. Es algo que aprovechaban en sus contratos, ¿no? Y que a veces, como has dicho, se escapaban porque a lo mejor podría haber explotación, por así decirlo, infantil, por esas formas de trabajo que a veces podían ser no adecuadas, y por eso provocaba de que, a pesar de esa expansión económica, también provocaría en ciertas ocasiones problemas con esos niños, jóvenes, mujeres, ¿no?, en ese sentido. Sí, era mano de obra barata. Digamos, el precio de mantenimiento por año era bastante reducido en comparación con un trabajador estándar, digamos. Y normalmente pues aprovechaban para utilizarlos para todo tipo de labores, incluso pues para aquellas para las cuales contratarían una persona especializada, digamos, para ahorrarse los costes de producción, etcétera. Los empleaban para todo tipo de labores en principio. Igual que, los esclavos también, solo que los esclavos solían ser empleados en las tareas más duras, en las que nadie solía querer participar. Claro. Imagino. Pues no sé, ¿queréis hablar? Si familia tenéis algo que añadir, o si no pasamos a lo que queráis: hogares, esclavos, sirvientes. Me parece que tenemos muchas ganas de esclavos. Sí. Pues yo creo que podemos zanjar, sí, esclavos, podemos continuar con esclavos y dejarlo zanjado. Vale, esclavos, vale, perfecto. Pues ya hemos hablado un poco, ¿no? Ya hemos hecho como una especie de introducción, sobre todo en el tema de la expansión, ¿no? En la que los esclavos, o sea, existen desde tiempos inmemoriales. O sea, desde un primer momento, desde que los humanos existen,
siempre nos hemos encontrado de que va a haber personas que o bien son raptadas o bien a través de tratados de paz en las guerras, pues se tengan que llevar a esas personas, ¿no?, a otros lugares para trabajar de una manera forzosa. Hasta hace poco, ya sabemos, una Declaración Universal de Derechos Humanos en las que ya no existen, o sea, se prohíben los esclavos, ¿no? Creo que la última vez, por así decirlo, de manera grande lo encontramos en la época en la que Estados Unidos estaba en guerra civil y nos encontramos a un Estados Unidos confederado en el que, pues, de alguna manera evocaba por a favor de lo que es el esclavismo, ¿no? Pero sobre todo aquí, cuando hablamos de la Corona de Aragón, sobre todo Valencia, uno de los sitios más importantes en ese circuito esclavista, nos encontramos en el que se abasteció de numerosos esclavos. Como antes hemos nombrado, no solo nos vamos a encontrar africanos, etíopes, sino también nos vamos a poder encontrar otros lugares como pueden ser eslavos, por ejemplo, o de otras zonas pobres que les ha tocado una vida mala, ¿no?, y que al final pues tienen que trabajar de una manera forzosa, incluso orientales. Yo creo que nos podemos encontrar, eso es más adelantado a la época, por supuesto, pero así a rasgos generales nos vamos a poder encontrar pues numerosos tipos de esclavos. No solo nos vamos a poder encontrar musulmanes o zona mediterránea, ¿no? Sí, en la Corona de Aragón, por supuesto. En general, digamos que los esclavos podían provenir de la guerra, que puede ser entre el cristianismo y el islam. Pueden ser capturados por los corsarios, que también había en la época, y traídos al reino. O incluso en algunos casos, algunos esclavos orientales eran cedidos por sus propias familias a los mercaderes para sostener sus familias. Entonces hay una gran variedad de esclavos, que en general son todos extranjeros, salvo los mudéjares capturados en el propio reino de Valencia. Eran todos extranjeros, que no conocían el idioma, que normalmente tenían otra religión y que debían integrarse pues en familias con las que no tenían ningún vínculo, y bueno, pues por supuesto eran tratados como una mercancía. El precio podía variar en función de su edad. Normalmente los jóvenes eran más caros porque se los podía educar como correspondiese, y también se tenía mayor esperanza de que pudiesen seguir siendo esclavos en el futuro, mientras que los más mayores eran más baratos en general. Y bueno, pues a partir del siglo XV pues se va dando no solo una sustitución de los esclavos orientales, sobre todo con a partir de la toma de Constantinopla y la conquista de Cafa, que era un punto clave para Génova para importar esclavos, sino también como he dicho, por la llegada de Portugal a zonas de África y la importación de esclavos etíopes, lo que supuso pues un abaratamiento de los esclavos. Y bueno, si a finales del siglo XIV predominaban sobre todo las mujeres, en el XV, sobre todo a partir de mitad del XV, pues comenzaron a predominar más los hombres. Esclavos hombres cada vez más baratos y que eran introducidos en los hogares. Y bueno, también, a pesar de todo, muchos de ellos se integraron en los hogares, se convirtieron al cristianismo, algo que se menciona en algunas ventas, e incluso adoptaron nombres cristianos. Bueno, esto puede ser porque los llamaban, los documentos los redactaban, digamos, sus amos, y les otorgaban ellos el nombre, pero bueno, a veces también les otorgaban su apellido, lo que muestra de una cierta integración en la familia, sobre todo cuando los manumitían, los dejaban libres, y bueno, les trataban de garantizar unas condiciones de supervivencia una vez en libertad. Y en general, pues en el siglo XV se dio una difusión del esclavo entre una gran variedad de estratos sociales. Digamos que, bueno, había que tener un nivel económico suficiente para poder permitírselo, pero no era un nivel económico, digamos, súper alto, sino que digamos, las clases medias o medias bajas, incluso si tenían ciertos excedentes económicos, podían permitirse un esclavo. Pero bueno, en cualquier caso, las sociedades medievales tampoco son esclavistas, digamos, en el sentido antiguo, porque los esclavos tampoco tuvieron el peso proporcional que tuvieron en otras épocas, digamos.
a pesar de que se fue convirtiendo en un negocio, sobre todo a finales de la Edad Media y también en la Edad Moderna, todavía no, o sea, digamos, no tenían el peso proporcional que habían tenido, por ejemplo, en la Edad Antigua. Y bueno. Podríamos hablar, si queréis, esclavos y los trabajos que ellos podían realizar, ¿no? Sobre todo servicios domésticos, ¿no? Limpieza, también podían ir al mercado, ¿no? Aprovisionar el agua, lavar la ropa, etcétera. Y esto, sobre todo, lo que he leído sobre muchas fuentes, es que también podía dar lugar a problemas. Sobre todo esos encuentros, ¿no? Entre esclavos y mujeres o con otros esclavos, pues para mantener relaciones sexuales, ¿no? Y eso que luego podía provocar problemas, y que hay ordenanzas municipales que luego prohibían a los hombres esclavos a dirigirse a llevar agua luego a la casa del amo, ¿no? O también en los desechos domésticos, ¿no? Cuando estos iban a arrojar la basura, había un punto correspondiente para arrojar la basura, ¿no? Y que luego estos por la noche, con la inseguridad que podía haber, decidían tirar en otra parte, lo que luego podía provocar problemas de suciedad, y que eso provocó a tener que llevar nuevas ordenanzas municipales para evitar que se pudiesen propagar nuevas enfermedades, ¿no? O la llegada de ratas, y que pudiese provocar, pues, males mayores, ¿no? En la ciudad de Valencia, sobre todo. Sí, respecto a las tareas que desempeñaban, sí, las más duras, algunos los alquilaban para la construcción de puentes, para serrar madera, para los hornos, que eran sitios muy calientes, con temperaturas bastante altas y complicadas. Y bueno, sobre los contactos, pues sí, en algunos casos, claro, sobre todo se conocen cuando es la esclava la que se queda embarazada, y digamos hay testimonio del contacto. En algunos traspasos de documentos, bueno, es rara la alusión a que estén embarazadas, pero bueno, en algunos casos pueden aparecer. En algunos traspasos de esclavos hay quejas precisamente porque hay un documento concreto que los compradores se quejan porque no sabían que la esclava estaba embarazada, y acusan a los vendedores de haberlos engañado. Y así, pues, digamos, en estos casos concretos se puede evidenciar los contactos entre esclavos y libres, que por supuesto habrían existido y no siempre se habrían plasmado en la documentación. También hay que tener en cuenta. Claro, sobre todo porque, bueno, cuando estábamos hablando de esclavos, realizaban muchos tipos de trabajo, además de los que has nombrado. También podían ser trabajadores del metal, ¿no? Podían también trabajar en el sector del cuero, podían ser también tratantes de pescado, molineros, bizcocheros, es decir, podían realizar muchos tipos de trabajos, aunque si no me equivoco, estos esclavos luego no podían ascender, es decir, no se podía uno convertirse en maestro, ni tampoco podían crear luego un taller propio independiente, ¿no? Es algo que los gremios no aceptarían, supongo. Mientras seguían siendo esclavos, no. Pero claro, después de la manumisión, en algunos casos, el amo proveía a su propio esclavo las condiciones de un contrato de afermament para aprender un oficio y prosperar en un sector artesanal concreto. Pero bueno, mientras seguía siendo esclavo, no. O servía para el amo directamente, o era alquilado para distintas labores en beneficio del amo. En labores diversas, como has dicho. Claro, sobre todo, pues, bueno, es hablar, esto de esclavos, sobre todo es un tema bastante diverso. Nos estamos refiriendo a Corona de Aragón, pero luego si hablamos de la Corona de Castilla ya es meternos en otros temas, porque, bueno, la expansión de Castilla fue distinta a la expansión de la Corona de Aragón. Mientras unos se centraban en la expansión mediterránea, otros se centraban en un espacio nuevo, en la como era, por ejemplo, la América, ¿no? En este caso. Y bueno, yo creo que ya en mi caso, ya para finalizar esta parte de esclavos, es tratar que yo creo que del paso de la Edad Media a la Edad Moderna nos encontramos en el que hay un cambio. Es decir, ya en la Edad Moderna, si no me equivoco, el tener esclavos ya no se trataba de tener un lujo. Es decir, era ya algo ya accesible para individuos, no nos referimos a individuos que sean pobres, sino que con unos individuos que
por así decirlo, tengan una cantidad determinada de dinero, podían acceder a un esclavo para que pudiese realizar tareas determinadas, ¿no? Sí, es el tránsito, digamos, entre pues eso, un comercio esclavista más secundario a una expansión mayor con la llegada de Portugal al sur de África y luego, bueno, con el descubrimiento de América allí se exportarán un montón de esclavos y se producirá también una expansión del comercio esclavista, llevando esclavos a las islas del Caribe o América, tanto del sur como del norte. En general se difundió todo el sector y el comercio en la Edad Moderna, ya desde finales de la Edad Media, pero aún más en la Edad Moderna. ¿No? Sí. Sí, no, sí. Es que yo de esclavos no controlo mucho, ¿eh? Me hablas de nobles, sí, pero me hablas de esclavos. Sí, No, además, pero sí, lo que por ejemplo, con la conquista de las Canarias también, muchos nativos de las islas también fueron redistribuidos a distintos sitios y con las conquistas pues ocurrió lo mismo. Sí, pero el mayor tráfico que había era de esclavos negros. Al sobre centro todo, de sí, América, claro, por ejemplo, era para las cañas de azúcar y todo eso. O sea, fue para explotar América completamente. Y aún así seguía habiendo esclavos en el Mediterráneo, que eso no desapareció. Sobre Claro. todo por las guerras con el turco, en ese sentido. claro. Y luego había esclavos también cristianos, en la otra parte, que esa es la parte que siempre olvidamos. Pensamos que nosotros solo, o sea, los Claro. cristianos solo cogimos esclavos, pero hubo muchos cristianos también que, sobre todo en la Edad Moderna, que estaban en África o en Túnez, o sea, o en Constantinopla, en cualquier sitio, y había que traerlos otra vez de vuelta a la península. Sobre todo en 1500, 1600, ¿no? La guerra contra los turcos, podía haber bajas, pero no solo las bajas, sino también las personas que estaban cautivas y que a lo mejor no los mataban, sino que les ponían a hacer trabajos forzosos, ¿no? Y las También. propias rapiñas que hacían a la costa. O sea, Valencia También. en época de Carlos V sufrió... aparecían barcos de berberiscos y se llevaban a gente así, porque sí. O sea, y a ciudades, o sea, a pueblos enteros a lo mejor de la costa. Entonces, yo creo que cambia un poco la concepción Claro. y se relaciona más con la guerra. Ahí ya... Pero no solo eso, claro. Claro, sobre todo también la propia península ibérica, en las zonas de frontera, cuando se daban los propios saqueos, ¿no? Tanto de musulmanes como de cristianos, hay veces en las que se intentaba, ¿no? Tratar de llevarte personas y al final acababan pueblos enteros de zonas de frontera abandonados. No solo por el hecho de que vayas a irte a lo que es una zona urbana, que es lo que pasaría a lo largo del de la Edad Media, sino también nos vamos a poder encontrar que zonas quedan destruidas, derruidas por el hecho de que haya como señores de la guerra, por así decirlo, que decidan pues llevarse el propio Almanzor, por así decirlo, si nos metemos en ese momento concreto, nos encontramos también en lo que es el tema de esclavos, ¿no? Sí, y luego, a ver, ahí hay una cosa que al final ya de lo que acabas de decir, hacia el final de la Edad Media, realmente esos pueblos de frontera lo que tenían era una asimilación entre unos y otros, tampoco había tantas diferencias como antes. Eso es algo que no se tiene muy en cuenta, o sea, por ejemplo, el reino nazarí de Granada y lo que había al lado, o sea, que decir, el resto de Andalucía no era tan diferente. O sea, podía haber esclavos, pero no era... Había traspasos de cristianos a mudéjares, o sea, islámicos y islámicos a cristianos. Claro, eso lo que refleja esa transición desde el año 800, perdón, desde el siglo VIII hasta el siglo XV, que es el final del reino nazarí. Yo creo que el reino de Valencia es un ejemplo claro de ello. O sea, existe una diversificación, ¿no? Existe una mezcla de culturas, tanto cristiana como musulmana. Incluso Valencia quedó destruida después de la caída de la privacidad en el siglo XI, cuando el rey Alfonso VI de Castilla decidió destruir lo que es la ciudad de Valencia para que los musulmanes, si no me equivoco, decidieran pues tomar la ciudad, aunque luego ellos decidiesen, por así decirlo, reconstruirla para poder vivir. O sea, Valencia ha sido una zona en la que ha habido diferentes puntos, diferentes idas y venidas, que lo que ha hecho es crear en el siglo XV y siglo XVI un centro multicultural, ¿no? Sí, sobre todo además, luego también con esa expansión. En Valencia el componente mudéjar era muy importante. En un principio
se estima 2/3 o más de la población, y a finales de la Edad Media 1/3 aproximadamente. Son estimaciones, claro, pero bueno. Era uno de los focos más importantes. Y todavía en el siglo XVII 1/3 se estima también, según la expulsión de los moriscos. Sí, por eso la expulsión tuvo las repercusiones que tuvo en la ciudad. Que eso ya es otro tema, pero bueno. Pero sí, o sea, acabó de lo que era el siglo XV de esplendor al siglo XVII de ruina económica casi. O sea, la mayoría de, por ejemplo, nobles acabaron arruinados porque tenían mudéjares a su cargo. Poblaciones enteras de mudéjares. Pero eso ya es otro tema. Otro tema importante también, interesante. Pues no sé si tenéis algo más que hablar de esclavos. Creo que no. No. Porque esto de esclavos es un tema bastante interesante que podemos seguir hablando tiempo y tiempo, ya he visto. O sea, hemos comenzado a hablar con esclavos en general, a irnos a puntos concretos de la historia, ¿no? Totalmente. Sí. Pero bueno, no sé qué queréis hablar ahora. Si queréis hablar de hogares. Ya los hogares, ¿no? Sí, podemos hablar de hogares. Tema muy relacionado con la arqueología. Que es... También. Sí. Los hogares, pues bueno, yo los he estudiado a partir de los inventarios, que son, pues bueno, a la muerte de un individuo, para que no hubiese conflicto en el reparto de la herencia, normalmente se redactaban los bienes que había dentro de un hogar. Y a veces también se hacía referencia al número de habitaciones. Y bueno, pues esto nuevamente es un indicio del tamaño reducido de las familias en general. Bueno, se pasa en general de una época con poca compartimentación hasta finales del siglo XIV, donde solo solía haber 2 habitaciones fundamentales en la corona de Aragón, que eran la entrada, donde se agrupaban multitud de objetos y también se cocinaba, y la habitación de descanso o cambra, en castellano sería cámara, bueno, en fin, habitación de descanso. Y bueno, se pasa de esa situación de predominancia de 2 estancias en el siglo XV, desde finales del XIV, una ampliación, introducción de nuevas habitaciones como cocina, comedor, terrazas, etcétera. Bueno, se introduce una variedad de habitaciones, pero claro, esto depende del nivel socioeconómico de las familias y de los propietarios. Normalmente eran las familias con mayor poder económico las que podían permitirse mayor confort. Y bueno, estos cambios seguirán durante la Edad Moderna, gracias a la mayor compartimentación. En general, los inventarios que he estudiado yo, la compartimentación era escasa, solía haber unas 2,73 habitaciones de media, que bueno, estos datos pues bueno, dependen de cada caso, pero bueno, en general pues se ve esta ampliación, pero sigue habiendo pues un número reducido de estancias en el hogar. Normalmente era la cocina, la entrada y la cámara de descanso. Y aparte también he estudiado las camas, el número de camas que solía haber en cada hogar, lo que me ha servido para ver que en la mayoría de casos compartían cama distintos miembros de la familia, lo que supone que no podrían ser un número elevado de individuos, porque si no, no podrían compartir cama todos. En la mayoría de casas solo había una cama. Y bueno, pues había otras familias con un nivel económico mayor que podían permitirse tener otras camas para sus hijos, incluso colchones o otras camas para sus sirvientes o esclavos, porque eran estas familias con mayor nivel económico las que podían incorporar otros individuos en sus hogares. Y bueno, pues ello muestra nuevamente el tamaño reducido de las familias, pero también que el nivel socioeconómico influye en el tamaño de las mismas y en la llegada de otros individuos extrafamiliares como sirvientes o esclavos. En general, ese sería el resumen de la compartimentación interna de los hogares. También podría mostrar cierta jerarquía, ¿no? Claro. Porque el tipo de cama era diferente, o sea, el tipo de colchón o el tipo de... Eso es otra cuestión, sí. Soporte donde durmieran. Porque en las casas con un mayor número de camas solía haber una más grande, que era para los cónyuges, y luego para los hijos pues camas más reducidas, lo que mostraba pues esa jerarquización de las familias en el ámbito interno. Y sí, ese sería
En resumen, algo más que se te ocurra a ti. No. Yo creo que también, sobre todo, sobre todo a lo largo del tiempo, a través de los inventarios, también se nos muestra como una expansión urbanística, ¿no? Esa expansión urbanística en la que o sea, si no me equivoco, da lugar a una falta de espacio, ¿no? Y que no solo nos vamos a poder encontrar diferentes tipos de habitaciones, sino que no solo nos vamos a poder encontrar áticos, entrepisos o también en el tejado, en el que también se conviertan como un espacio para poder colgar la ropa, por ejemplo, guardar objetos, o incluso también nos vamos a poder encontrar animales. O también a su vez una mayor ventilación de la casa para evitar, por ejemplo, el olor de la comida que pudiese salir de lo que es la propia de lo que es el propio cocina, ¿no? Como por ejemplo puede ser creando una zona del comedor, que es algo exclusivo por supuesto, porque como he dicho, depende también de la familia y depende también del espacio de la casa, que podía pues rondar entre los 25, 50 metros cuadrados, o incluso para las familias pues más adineradas, ¿no? Unos 70 metros incluso, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? Pero claro, sobre todo eso, nos encontramos, creo yo, con que con el paso del tiempo, como también va a haber una expansión económica, la gente va a poder, por así decirlo, hacer unas mayores estructuras en sus casas que les va a permitir poder tener mayores habitaciones y poder dar lugar a una mayor privacidad, ¿no? No solo para lo que es la familia en sí, sino también para los sujetos extrafamiliares, sirvientes o también esclavos, por así decirlo, ¿no? Sí, esto sería una ostentación también del nivel económico de los propietarios de la familia. Siempre que recibiesen visita, pues mostrar el número de habitaciones o la compartimentación o el grado de confort y privacidad, pues era una forma de ostentar su nivel económico. Y sí, efectivamente, pues durante el siglo XV, con este crecimiento económico y dinamismo social, pues ello favorecería también este proceso cultural de compartimentación y de búsqueda de un mayor nivel interno dentro de los hogares, que afectaría también a la familia, claro. Sobre todo, creo que también es interesante, aparte de las camas, que también me pareció un tema interesante y que no conocía, lo que son los elementos de las casas, ¿no? Porque creo que también la calidad de las casas dependía de lo que era las personas que tuviesen dinero, ¿no? Sobre todo porque las viviendas, como es donde vas a estar ahí con tu familia, ¿no? Hay que ver también los elementos, sobre todo para las estaciones. O sea, el calor que te pueda dar la casa, o también otros elementos como por ejemplo puede ser, en este caso, espera que estoy mirando aquí, por así decirlo, me quiero centrar en los elementos. No sé si vosotros sabéis algo relacionado con la piedra, la madera que se puede utilizar, ese tipo de cosas. Sí, bueno, en el siglo XV empezó a difundirse más la piedra, pero hasta entonces normalmente las casas eran de madera en general. Y bueno, por supuesto los techos de madera y también podía haber otros materiales como tierra cocida, tapial, adobe, etcétera. Pero bueno, la madera era bastante predominante. En el siglo XV, ya desde finales del XIV, empieza a difundirse más la piedra y a buscarse un cierto mayor grado de comodidad o de permanencia de las estructuras, porque claro, la madera no permanece para siempre, más frágil, y la piedra sí. Bueno, respecto a los objetos, hay bastante para hablar de eso. Normalmente lo más valioso de un hogar eran los tejidos, que eran bastante caros en la época, sobre todo pues las prendas de vestir principales, pero también las de las camas, colchas, sábanas, etcétera, cortinas también, que se guardaban preferentemente en la cámara principal porque eran bastante valiosas, en los cofres junto con dinero u otras propiedades preciadas. Los muebles pues no eran tan valiosos como las ropas, pero sí, también podía haber muebles como no solo las camas, sino también pues arcones, cofres, arquibancos, que eran una mezcla de bancos que se reutilizaban para guardar cosas por abajo, pero te podías sentar a la mesa también. Las tablas de las mesas que se quitaban,
y de ahí viene la expresión quitar la mesa, porque se quitaba literalmente la tabla de la mesa. ¿Qué más objetos podemos tener? Los de cocina. Los de cocina, los platos eran también importantes. Las paelleras. En Valencia ya se encuentran en los inventarios paelleras, paellas. Sí, bastantes utensilios, cazos para cocer la comida. Normalmente se prefería guisar porque se conservaban más los nutrientes que asar, pero bueno, esto también es una muestra del nivel económico. También podía haber oratorios para rezar en algunos casos, con imágenes de la Virgen. En el siglo XV hay una difusión de la religiosidad en el ámbito privado, que se conoce como devotio moderna, y aparecen imágenes de santos, de vírgenes, etc. Armas. Armas también en algunos casos. Sobre todo los que están más alejadas de la que es el centro de la ciudad. ¿No? Bueno, también Bueno, en la ciudad. El caso de... Sí, en los medios rurales. Podía ser por enfrentamientos entre familias, bandosidades o meramente decorativas, depende del caso. Porque también había justas, torneos, algunas competiciones, tenían armas. Y nada, y luego también había... todo eso en los inventarios. Luego había también la zona de los animales, todo el cuidado de lo que se utilizaba con los animales y todo eso. sí, Porque solía haber un mini establo herramientas agrícolas en el campo, suele haber de todo. animales como caballos para ayudar a cultivar, pero también podían tener pues patos, ocas, gallinas para complementar la alimentación. También podían tener sus propias bodegas donde guardaban la producción agrícola. Depende de cada caso, pero bueno, dentro de los hogares hay una gran multitud de objetos, la verdad. A mí me llaman la atención las cortinas, porque no son cortinas como las que pensamos hoy en día, sino que eran para tapar puertas. O sea, eran para delimitar los espacios en diferentes habitaciones. Y es Sí, claro, es eso diferente a hoy en Eso es día. otra. A veces los espacios, digamos, no estaban separados por paredes, sino que al principio podían estar separados por cortinas u otros aspectos más frágiles, digamos, en algunos casos. Y bueno, pues esta presencia de tejidos bastante abundante, pues servía también para dar calor a la casa, y por ello, pues eso, como he dicho, los tejidos eran muy importantes. Y valiosos también, supongo. Vale. Nos comentan por aquí en el chat, su trabajo es excelente, sigan adelante. Gracias. Nada, gracias. Por ejemplo, había una... Bueno, así a modo de curiosidad. Las camas eran altas. Eran elevadas para que no... Claro. Primero para no pasar frío, por el contacto con el suelo. Y también para que no te comieran los bichos. Porque claro, a veces había ratas Chinches y ratones, entonces se hacían pequeños como Sí. cajoncitos para tú subir a la cama. A mí eso me llama mucho la atención. Sí, a veces se apoyaban en los cofres para subir a la cama. Y también dormían juntos para darse calor. Que es... Ah, sí, claro. Claro, no había estufas. Sí, en esta época también proliferaron los gatos como animales domésticos precisamente para eliminar las ratas y otros tipos de bichos. Y Claro. las ratas hay que tener en cuenta que transportaban enfermedades como la propia peste. La propia peste, eso es. Y respecto a las camas, que es un tema que me ha parecido muy interesante, lo que son los elementos como tal, ¿qué es lo que tenía una cama? Es decir, ¿de qué estaba formado lo que era la almohada o para las pieles que podían taparse? ¿Qué era lo que había en una cama? La cama, bueno, primero está el mueble, que dependiendo del número de tablas que tenía, que también lo especifican los inventarios, se puede hacer una media, pues eran más anchas o más estrechas. Normalmente cuando había una sola cama eran más anchas, lo que indica pues que había más individuos durmiendo en ella. Y bueno, aparte de ello, pues tenían el típico travesero que sustenta la cama por detrás, como nuestras camas, muchas de nuestras camas ¿Un actuales. cabecero? Sí, que sostenía por detrás horizontalmente. Luego estaba el colchón, que eso dependía de la calidad. O sea,
podía ser de paja, pero también cuando se tenía mayor dinero podía ser de lana o de otros materiales más mejores. Aparte, a veces se podían apilar varios colchones y también se podían utilizar jergones, que era una especie de utensilios recubiertos de paja y con tela alrededor de ellos. También, normalmente se solían combinar los colchones y los jergones. Y aparte de ello, luego tenemos las sábanas, y en invierno también se utilizaban colchas para dar mayor calor. Las sábanas solían ser de menor calidad, de materiales como lino, cáñamo, aunque depende, claro, de cada caso, pero bueno. Y luego las colchas, pues, a ver, como se veían más, podían ser de mayor calidad. Y también en los inventarios se especifican los colores y normalmente, pues, las prendas que están a la vista, tanto cortinas como colchas o estos elementos, solían estar pintados de colores como el rojo, el azul, el verde, se especifica también en los mismos. O sea que no sería un mundo, digamos, de colores oscuros y apagados, sino que dentro de los hogares también las prendas y los tejidos tendrían su colorido y el propio hogar. No, yo iba a añadir que, relacionado con todo lo que hemos visto anteriormente, muchas de esas prendas eran parte del ajuar doméstico que venían con los matrimonios. O sea que o eran nuevos o eran reutilizados, la mayoría eran reutilizados. O sea, era... Claro, lo solían aportar las mujeres en su dote y ello contribuía a las prendas de la familia. Y claro, las mujeres lo recibían de sus padres y muchas veces pues habían pasado algunas generaciones. También en los inventarios se especifica el estado de los objetos. Algunos están más desgastados y otros están nuevos. Se especifica porque era interesante, sobre todo para repartirlo. Pero sí, es curioso eso. Y otra cosa que me parece interesante, no sé si esto se puede saber a través de los inventarios, es el sistema de calefacción. Cómo se puede distribuir el calor en una casa, sobre todo en épocas de invierno, ¿no? Duro. Cómo ellos podían sobrevivir y si había alguna forma, algún sistema de calefacción, además de la clásica chimenea, si existiese esos modelos, por ejemplo, los modelos romanos, ¿no? En que el calor se distribuía por abajo de la casa, si en esta época, en la Edad Media, transición a Edad Moderna, existía algún método, algún sistema en las casas de la Corona de Aragón, en este caso Valencia. Bueno, la chimenea se difunde sobre todo en el siglo XV, se expande en los hogares, aunque sobre todo siguen siendo los estratos más elevados los que pueden permitirse tener una chimenea, sobre todo si es amplia. Pero de todas formas, las casas tenían el fuego, el hogar. De hecho, el hogar, el significado de hogar, va relacionado con eso, con el fuego. De hecho, en valenciano es igual, es el foc, que es el hogar, digamos. O sea, se cuentan por fuegos, por hogares, para hacer el cómputo de cuánta gente había en Valencia. Sí, el hogar, digamos, iba relacionado con el fuego, por lo tanto, ya fuese la cocina o la entrada, siempre habría un lugar donde se cocinaría o donde se haría el fuego en determinados momentos y se mantendría ese calor, seguramente. Y claro, bueno, luego están, por supuesto, las prendas que ayudarían a mantener ese calor y facilitar a las personas el invierno. También se sabe que se importaban cantidades de madera para los hogares, o sea que tendría que haber algún sistema de calefacción, no sería subterráneo seguramente, pero sí que se utilizaría esa madera como combustible y habría pues eso, dentro de las casas, el hogar o fuego donde probablemente se reuniría la familia, también se cocinaría. Sí, pero tampoco se pasaría el día entero en la casa, que es la concepción que tenemos. Básicamente estaban en el taller, en el campo y solo iban para dormir. Tampoco había... Solo, depende, sí. Bueno, pero depende. Sí, no hay gente que tenía el taller casa al lado o encima de la... Claro. O sea, o debajo de la vivienda, pero la mayoría estaban ahí. Sería una habitación a lo mejor concreta, tampoco lo sabemos. Sí, pero bueno, a lo largo del siglo XV sí que se va logrando ese mayor confort. Progresivo, claro, pero bueno, poco a poco. Y la piedra también aislaría. Sí, En comparación no sé. con la madera, yo creo. Ahí nos has pillado.
Claro, sobre todo es eso, es una especie de redefinición, ¿no? De las casas. Como hemos estado hablando ahora mismo, es una evolución en la que hemos pasado de una habitación o de 2 habitaciones y que poco a poco se van añadiendo como pequeñas habitaciones, ya venís siendo con esos telares que habéis dicho, o tratando de aumentar la casa hacia arriba, poniendo pues eso, el típico zona donde podamos poner pues, los animales, el típico inventario de aquello que hayamos recolectado. Y claro, de esta manera, dependiendo de sus condiciones por supuesto, pues nos vamos a poder encontrar unas casas en las que, eso, un mayor confort, ¿no? En las que pues puede aumentar la calidad de vida por supuesto y a su vez evitar también propagación de enfermedades a través de ratas u otro tipo de formas. Sí, por ejemplo, ventanas no hubo hasta yo creo que el 15, con cristaleras. Sí, el vidrio empieza a difundirse en el siglo XV. O sea, Empieza a hacerse más habitual en los hogares. Antes pues se tapaban con ventanas de madera o de otro tipo de calidad. Pero bueno, también como siempre esto depende del nivel económico y no todo el mundo podía permitírselo. Pero bueno, sí, en el siglo XV se empieza a difundir el vidrio en los hogares para cerrar. Y parece una tontería, pero que te dé la luz y que no te entre frío no es ninguna tontería. Claro. Así que no de sé. casas, la verdad que hemos hablado bastante. Ha sido un tema que puede dar para mucho. O sea, Sí. es un tema que no conocía y cuando vosotros me lo contasteis así detrás de las cámaras, comencé a leer y es un tema bastante interesante y que, sobre todo en este caso, en Valencia hemos hablado, pero se puede comentar de muchas cosas y esto puede dar a temas muy diversos. Así que no sé si nos falta algo más por hablar. No sé si queréis añadir algo más. Creo que no, simplemente pues que se pueden establecer paralelismos entre la familia actual y la medieval, que no serían tan diferentes en cuanto a su forma, en cuanto a su concepción. Bueno, antes al menos sí había una autoridad paterna, ahora eso ya no está tan claro, está mucho más desdibujado, por supuesto. Pero digamos que en cuanto al tamaño y a las relaciones entre los individuos, pues puede haber bastantes parecidos, al igual que en los interiores domésticos. Por supuesto no son iguales, pero ya en la Edad Media se da ese camino hacia la compartimentación que tenemos actualmente. Y bueno, pues nada, simplemente eso. No sé qué más. No. ¿Tú quieres añadir algo? yo no. El experto es él, yo Nada, no. y solo que eso, no ver la Edad Media como algo oscuro y tratar de quitarnos los prejuicios a la hora de entender la sociedad y la familia. Y seguro que nos sorprendemos, porque no es seguramente como nos lo esperábamos. Eso es. Pues yo no sé, chicos, yo la verdad que he disfrutado hablando de estos temas y la verdad que yo no tengo nada más que añadir. La verdad que lo que hemos hablado a grandes rasgos, porque esto da para mucho. O sea, Da para mucho, hay sí. muchos temas que pueden ser solo un tema como tal y podemos ir hablando media hora sobre, por Sí, ejemplo, sí, esclavos. totalmente. Esclavos. Es uno de los temas que más hemos estado ahí hablando y ahora estos hogares, yo creo que es otro de los temas que... Yo he tratado también de resumir porque... Y tampoco podemos generalizar en plan toda la edad, o sea, toda Claro. la corona de Aragón, en Claro. nuestro caso es Valencia, porque es lo que tenemos a Claro, mano. es difícil. Cada claro. sitio es Sobre diferente, todo- pero más o menos... Podrá haber elementos en común y elementos Claro. diferentes, claro. Claro, sobre todo las normas forales, ¿no? Que dependiendo de la realidad, pues tienen que adaptarse a ese momento concreto. Ujú. Así que nada, chicos, yo no Nada. sé, yo creo que ya... Hemos hecho... eh, Hemos pasado el hecho tiempo buen que trabajo. dijimos. Sí, es verdad, ¿eh? Hemos tardado, o sea, nosotros pensamos que eran 45 minutos, pero aquí hemos estado hablando y Sí, nos sí, ha dado sí. la hora y media, ¿eh? Sí. La verdad. Pues nada, vamos a ir entonces despidiendo el directo. Sí, a la gente que nos está viendo. Luego habrá que subsanar el error inicial, que no se te veía a ti, pero bueno, lo arreglaremos. La arreglaremos, si no pasa nada. Además, esto, pues como luego se puede Claro. editar luego con el podcast y tal, pues no habrá ningún problema. Claro, por eso. Así que nada, chicos, yo la verdad que muy contento. Sí. A ver si próximamente yo de verdad estoy abierto a más colaboraciones de este estilo, porque sobre todo es que son diferentes perspectivas, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Como se dice.
y creo que sobre todo pues estos temas son muy interesantes, son los menos hablados y dar unas mayores perspectivas, ¿no? En este caso la Corona de Aragón, o sea, podemos hablar de muchas cosas. Así que nada, para la gente que nos está viendo, yo un saludo, si no me habéis escuchado antes, yo soy Alfredo, el de Una Historia Más, y nada, que podéis visitarme en Instagram, que es donde más estoy ahí, y si no, pues en Spotify y en Evox, que cuando puedo, pues subo algún que otro programa, y esta vez pues me toca con los compañeros de @reshistórica, que yo encantado. Pues esto estará en su podcast, podéis ir a verlo y nada, también lo tendremos aquí en YouTube, en el YouTube de Res Histórica. Y ya está, un placer también estar contigo, siempre, claro, siempre contrastar información y opiniones siempre está bien. Y nada, pues cuenta con nosotros para lo que sea y ya está, hasta la próxima. Adiós. Vamos.